Ítalo, bienvenido. Enhorabuena por el libro. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a RPP por la invitación esta mañana, a tu público. Efectivamente, este libro lo he hecho con mucha distancia. Es un trabajo que me ha tomado 10 años más o menos. Cuando empecé mis primeras investigaciones históricas supe que estaba ante las evidencias de una relación conflictiva que nació en la misma República, a 2 meses. Quiero manifestar aquí que, por ejemplo, hoy en octubre de hace 200 años, exactamente, estaríamos ante el bicentenario en este mes del primer conflicto del gobierno de turno con la prensa. San Martín. Efectivamente. ¿Cómo así? San Martín no le gustó que un diario, una publicación que se llama La Palomita, le sacara que él tenía pretensiones monárquicas en el Perú. Cosa que era verdad. Cosa que era verdad, efectivamente. Una verdad incómoda. Exacto, ¿no? Exacto. Y Para eso estamos, joven. Exacto, ¿no? Entonces uno dice, ¿y por qué reclama San Martín a través de su publicación, que era la Gaceta del Gobierno Oficial de Lima Independiente? Que por cierto que cuando llegaron los patriotas encontraron esta publicación que se llamaba Gaceta del Gobierno y simplemente le cambiaron el nombre y le pusieron Gaceta del Gobierno de Lima Independiente y ahí comenzaron a publicar justamente las convocatorias para que la gente vaya a proclamar la independencia, todo lo que se tenía que publicar en la previa. Pero 2 meses después, ese mismo medio de comunicación sirvió para que San Martín rechazara y acusara a la prensa de divisionismo al Perú y de atentar contra la independencia nacional. Dividen al Perú, eso es tan, ¿no? Sí, tan actual. Exacto. Entonces, cuando yo vi toda esta información, supe que este año, pude haberlo publicado el año pasado, ¿no? O puedo publicarlo el siguiente, ¿no? Porque es información valiosa, atemporal, que permite una reflexión y contemplar cuál ha sido la relación de la prensa con los gobiernos de turno. Es ahí que el titular se llama, efectivamente, lleva por título, mejor dicho, 100 años de amor y odio, porque los gobiernos de turno tienen sus publicaciones que aman de manera desmedida y también, obviamente, a la prensa independiente llegan a odiarla, llegan a golpearla, llegan a encerrarla, llegan a secuestrarla y clausurarla, ¿no? Así es. En ese entonces, bueno, hablábamos del diarismo o la prensa digital, pero en ese entonces, con solo cerrar imprentas, ¿no? Ya era muy grave para la libertad de expresión. Jorge Turpo, sí. Adelante. Ajá, sí, Ítalo, ¿cómo estás? Te saludo. Hola, Jorge, ¿qué tal? Jorge Turpo. Sí, bueno, esperemos pronto tener también el libro en todo el país, por ejemplo en la región Arequipa también lo esperamos con ansias. Ítalo, felicitaciones. ¿Qué otros momentos puedes destacar? Nos has escrito desde que San Martín ya venía con este tema de señalar puntos que le parecían incómodos que salían publicados en la prensa. ¿Hay otros momentos más graves? Tú has indicado que se llegó incluso a cerrar imprentas. ¿En qué gobiernos se han dado de estos 100 años que tú has investigado, que tú digas, esto es algo cíclico, algo repetitivo, reiterativo? ¿En qué gobiernos puedes destacar algunos otros pasajes de la investigación? Jorge, claro, con gusto. Quisiera de todos modos complementar una idea. Cuando tuve esta información, yo quise saber si con la fundación de la patria, la época republicana que vivimos, cuando se cambió el sistema de gobierno, cómo había sido en la época virreinal, ¿no? Y efectivamente, en el virreinato, también a unos años de la proclamación de la independencia, el virrey también termina expulsando a un periodista del Perú. ¿Cuándo fue eso? En 1812. Lo expulsa a Cádiz porque había sacado una publicación que era el antiguo El Peruano, no el peruano de ahora que fundó Bolívar en 1825, sino en 1811 un español funda un diario que se llama El Peruano, y el señor se llamaba Gaspar Rico, y comenzó a publicar en esa publicación, en ese impreso, comienza a publicar que se estaba cobrando demasiados tributos a los indígenas, cuando ya la ley no lo exigía, que había Las leyes de Cádiz. Exactamente, precisamente, ¿no? De las Cortes de Cádiz, que habían y la igualdad del acceso a los empleos públicos, claro, ¿no? También se denunciaba en ese periódico que cómo era posible que se siguiera beneficiando a los españoles y no a los nacidos en el Perú. Pero lo que estaba diciendo Gaspar Rico era la verdad, pues. Exactamente. Y al virrey tampoco le gustó, lo puso en un barco y lo mandó a España de regreso. Dios. ¿Qué te parece?
Entonces, cuando... Me parece muy familiar eso. Sí, huele como muy contemporáneo, ¿no? ¿No? Sí. Bueno, respondiendo a Jorge, puntualmente, en el acopio de la información histórica, basada en fuentes primarias, en archivos, documentos, en microfilms que después pude hacer que me entregaran en PDFs, de los cuales todavía sigo leyendo porque hay abundante información. En esos microfilms pude encontrar mucha información, pero una que me llama poderosamente la atención, que así como en San Martín en 1821, en octubre, en este mes, en julio de 1921, el presidente Leguía va al Congreso y dice a toda la representación nacional: señores, acabo de cerrar el diario que se llamaba el diario La Opinión Nacional de la familia Aramburu, y dice: lo acabo de cerrar porque es un diario mala leche con mi gobierno, pero por si acaso ya he dispuesto que se le reponga lo invertido y no ha pasado nada, ¿no? Que se dedique a otra cosa. Entonces Leguía anuncia eso con bombos y platillos, como cerrar un medio de comunicación hace 100 años era... Eso es 1921. 1921, ante el Congreso de la República, en su mensaje a la Nación. Andrés Aramburú Salinas. Sí, y su padre Sarrio, ¿no? Salinas y Sarrio. Ajá. ¿No? Que hay un monumento aquí en ese diario, tuvo cierta acogida en el siglo XIX, y obviamente junto con otros, como El Comercio, por ejemplo, que aún sobrevive de esa época. Hay otros que son mucho más nuevos, como La República, y otros diarios que circulan de los 80, cuando hemos retomado la democracia después de la dictadura militar. ¿Y qué, ¿no? ¿qué desencadenó esa decisión, Ítalo? Es decir, el diario de la familia Lamburú, que había publicado, me imagino que una sucesión de informaciones que llevaron a este extremo, digamos. Claro, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de Leguía? Recuérdense que en 1921 se estaba por celebrar el centenario. Y los diarios también cuestionaban el despilfarro del dinero para las celebraciones, ¿no? El uso del dinero público, porque el señor Leguía quería darle un toque europeo a las celebraciones. Sí. Había convocado una serie de delegaciones, sí, todo pagado por el Estado peruano, y obviamente no le gustaba. Era normal, ¿no? Era normal, claro. Entonces, este libro, encontrando de 1821 a 1921, en ese siglo, he revisado 24 gobiernos que se han sucedido, y en esos 24 gobiernos que constan en este libro, he hecho un inventario, un repaso de cómo le fue a la prensa en su relación con los gobiernos de turno. No quisiera, digamos, denostar contra un presidente en particular. El libro habla por sí solo. Yo he evitado cualquier carga opinativa en el libro. Es un tema expositivo, la información habla sola. Yo vengo de una corriente periodística donde la máxima es los hechos son sagrados y las opiniones son libres, ¿no? Y en este libro hay una exposición de hechos que demuestra que la prensa sufrió todo tipo de digamos, venganzas por haber sido crítica, ¿no? Muy bien. Ítalo Cifuentes nos presenta 100 años de amor y odio. La prensa versus los gobiernos de turno se presenta este jueves 11 a las 7 de la noche en el Colegio de Periodistas de Lima. Lo comentarán las periodistas Maritza Espinosa y Mónica Beco.